yo soy de Maracaibo y la variedad de cervezas que teníamos inicialmente no era como que tan profunda. Hay algunos micrófonos apagados, si los tienen prendidos, por favor, les voy a pedir que los apaguen. Gracias. Bueno, y como les decía, la idea es que este momento sea un momento divertido antes del almuerzo y voy a jugar, me estoy permitiendo jugar con dos elementos sorpresa, 1 y 2. No sé lo que hay aquí. Me senté con uno de mis panaderos a que hiciéramos unas armonías y lo vamos a descubrir juntos esta mañana. Yo soy... pero si ustedes tienen una cerveza donde están, es el momento de buscarla. Entonces, tómense 2 minutos. Si la tienen, si no, pues tomen nota de lo que vamos a hacer para que empecemos a trabajar un poquitico, un ápice de lo que significa hacer armonías cerveceras. Vamos a darles 1 minuto. Muchas gracias por estar conectados. Y comenzamos. Me disculpan, pero estoy en la sala del restaurante y están pasando muchas cosas alrededor, pero vamos a tratar de tener todo a tono. Comenzamos. ¿Tienen alguno una cerveza? Pues si no la tienen, está bien. También está bien. Nosotros en este caso vamos a compartir una presentación que no crean que es muy larga, realmente es muy corta. Pero antes de compartir la presentación, quiero compartirles un detalle bien interesante. Cada uno de nosotros hemos sido entrenados por la mejor entrenadora en sabores y en aromas y en percepción sensorial, que ha sido nuestra madre. Una vez que nacemos, nuestra mamá, que nos comienza a alimentar, se ha percatado y ha hecho todo un trabajo para que nosotros aprendamos a descubrir aromas de casa. Es decir, que ella ha fabricado para nosotros un disco duro que cada uno de nosotros tiene en su cerebro. Entonces, entendiendo eso, vamos a comenzar viendo esta presentación muy sencilla para que luego nos vayamos más al tema práctico. Y vamos a hablar sobre armonías cerveceras, fundamentos básicos. Yo soy Beth Franchi, soy cocinera, investigadora culinaria, barista, Cicerone Certified Beer Server y Beer Expert. Eso se dice rápido. Pero ha sido un tiempo de estudio bien interesante y de verdad que agradezco mi estancia en República Dominicana porque he podido aprender sobre sabores, sobre aromas, sobre efectos en un tema que era desconocido. Yo vengo de la cocina. Cuando uno viene de la cocina, uno trabaja desde esa percepción sensorial y desde ese proceso de alimentarse. Pero por mucho tiempo usamos la palabra maridaje y todavía la seguimos escuchando. Y poco a poco esa palabra ha ido cambiando para convertirse en armonías. Yo les comento esto porque muy someramente vamos a ver ese tema y vamos a hablar sobre por qué no hablar de armonía, de maridaje y no de armonía. No sé si se ve esto, vamos a ver, soy muy mala en la tecnología, que se ve. Y tiene un sentido. Yo comencé en esto de ponencias y de conversatorio y todo esto, más o menos por allá por el 2004, 2005, por ahí. Y en ese momento, en Venezuela se hablaba de maridaje. Y se entendía bajo unos parámetros más estáticos que se combinan A, B y resulta C.
Y ese A, B más C siempre era un poco como que más cuadrado, porque la armonía que se conocía, el maridaje que se conocía empezó por el vino. En Venezuela aprendimos a tomar vino y aprendimos a catar vino. Es ahora que se consigue entonces un nuevo producto que es viejo en la historia de todo, pero que es bien agradable y que es la cerveza. ¿Y qué pasa? Que entonces se comienza a hablar de otras opciones basándonos en una oportunidad de ser más libre y que salgamos un poco de esa rigidez y podamos probar otras cosas, y de ahí empezamos a ver notoriamente como ya no se hablaba de que el vino tinto solo iba con carnes y que los vinos blancos iban con pastas y pescados y que los rosados podían ser como un híbrido de aquí y allá y que podíamos usar las burbujas para momentos más celebrativos, pero también para tener menús completos desde la opción de las burbujas. Y se empieza a hablar entonces de armonías, de esa posibilidad de tener otros sabores que entiendes como tuyos y que se acepta que hay maridajes que no necesariamente son los habituales y que encajan en la norma, pero que plantean sensaciones más intensas al placer y al paladar. Pero esto se conecta entonces con lo que hablábamos de nuestras mamás. Y es que todos, de una forma o de otra, todos, no tiene que ver con el que sabe de cerveza, el que no, fue perfilado a nivel de la sensorialidad por nuestra mamá, que es nuestra matria, que es el primer concepto de arraigo que tiene el ser humano. Lo que comes con mamá, lo que haces con mamá. Esa sensación se recuerda en la película Ratatouille. En la película Ratatouille hay un momento en que el crítico va a casa de su mamá y entiende que se recordó un sabor y allí hizo un clic. A eso jugamos los cocineros. A que desde lo que yo sirvo en el plato pueda ser un referente al paisaje culinario que yo tengo en mi cerebro. Es decir, que si yo soy de Venezuela, probablemente mi primera conexión con la casa de mi mamá son bollitos de masa, de harina de maíz, o una chicha, o un pastelito, o un pequeño, pero siempre valores relacionados a nuestra casa. Pero cuando lo llevo fuera del país, cada uno de nosotros en nuestras casas tenemos un perfil determinado. Por ejemplo, en República Dominicana, tú hablas con un niñito chiquito y se come su mangú perfectamente bien. Un mangú es un puré de plátano, un poco más aguado que como lo comeríamos en Venezuela, que se acompaña con cebollas confitadas, luego salami, queso frito y huevo. Y es el desayuno más popular. Y realmente está lleno de fibra. Y ese desayuno permite que tengan unos cuerpos, oye, súper fuertes, ¿verdad? Y eso permite entender esa fisiología del gusto, que es hacia donde quiero llegar. ¿Qué es la fisiología del gusto? Es permitir la selección de alimentos, distinguir entre alimentos comestibles y sustancias venenosas, es decir, que nuestra lengua es capaz de identificar las dos, pero las señales que recibe del cerebro permiten curar y cuidar en salud todo lo que está pasando para que podamos percibir lo que es apto para comer y lo que no. Esa fisiología del gusto es la parte que se encarga del estudio e investigación de los mecanismos mediante los cuales se recibe y se percibe el gusto de los alimentos y elementos que nos llevamos a la boca. Parte del cuerpo donde se ubican sus receptores. Antes de explicar ese detalle, es necesario entonces hacer una distinción entre sabor y gusto, ya que no son la misma cosa. Sabor integra toda la información sensitiva recibida en la boca: olor, gusto, textura, temperatura. Y el gusto, en cambio, nos da información sobre la identidad de los elementos, su concentración y afectividad, agrado o desagrado. Hay creencias erróneas en este tema, entendiendo que la percepción gustativa únicamente existe cuando descubrimos 4 tipos de sabores básicos. Y estos receptores se encuentran repartidos de manera parcelada, exclusiva y en determinadas regiones de la lengua. Otro sabor básico aceptado es el umami, o sabroso, considerado el quinto sabor. Se han propuesto otros que no están aceptados, entre ellos el sabor metálico, el sabor a grasa,
pero en toda la lengua hay receptores que responden a esos sabores, aunque el umbral de activación de estos receptores, es decir, la cantidad de sabor necesaria para que estos se activen, detecten el sabor, varíen en cada región. También existen algunos gustativos en faringe, parte superior del esófago, no solo en la lengua. A grandes rasgos, entonces, podemos decir que la información del gusto es recogida por la lengua, órgano especializado en la recepción, concretamente en sus receptores nerviosos especializados para que esta tarea, que son los botones gustativos y que transforman el estímulo sensorial, el gusto, en un impulso eléctrico, llamado potencial de acción, que es transmitido a las neuronas conectadas de esos receptores y lo llevan hasta el cerebro por una vía específica. Entonces el cerebro procesa la información y el cerebro hace que procesemos el sabor. Eso se ve muy bonito en la teoría, pero ¿cómo pasa eso en la práctica? Simple. Cada vez que nosotros vamos caminando, digamos que vamos caminando a una panadería, ¿qué es lo primero que vamos a percibir? El aroma. Y por el aroma, nosotros vamos a empezar a entender, wow, hay olor a pan saliendo del horno. Y el cerebro va a empezar a enviar señales. Y va a empezar a generar un proceso de salivación y vamos a querer probar eso que está saliendo. Exactamente lo mismo pasa con la cerveza. Y ese proceso fisiológico que ya traemos como seres humanos de casa, porque tenemos un banco de sabores en el cerebro de todo lo que hemos probado en nuestras vidas, cuando nosotros lo unimos con el mundo cervecero o con el mundo del vino o con el mundo del té o con el mundo del agua o con cualquiera de los otros perfiles que podamos entender en nosotros como seres humanos que deben alimentarse no solo una vez, mínimo 3 veces al día y a veces 6, ¿no? Según el tipo de dieta que se lleve. Entonces entendemos que es un proceso complejo, pero que lo manejamos todos los días y por supuesto es muy fácil utilizarlo, ¿verdad? Esto nos va a llevar a un punto donde nosotros podamos desarrollar desde el proceso de cata una cerveza que probemos y que sirvamos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio maravilloso de abrir una cerveza. Yo en este caso estoy abriendo una Galician Irish Red Ale de la gente de 1906. Escogí una comercial para efectos de que pudieran tener el referente y que después les puedo compartir las notas de cata. Y mi cerveza, que la había sacado un poquito antes de comenzar de la nevera, ha ido perdiendo temperatura, estaba muy fría. Y lo que siempre les digo, vaso a 45 grados, comenzamos a servir y a medida que vamos llenando nuestra copa, nuestro vaso, vamos a ir entonces enderezando la botella y permitiendo que tengamos los primeros detalles de esa cerveza. Entendiendo entonces que ya pasamos por una panadería que nos llenó de aromas el registro que tenemos para llegar al cerebro, cuando yo huelo esto, yo inmediatamente siento, wow, pero es que esto es pan sobre pan. Y es que no hay nada más bonito que entender que la cerveza es un pan líquido. Cuando como cerveceros o como gente que trabaja en el sector entiende la profundidad de esa frase, que la cerveza es un pan líquido, entendemos entonces que no es que estamos tomando por tomar, es que cada vez que servimos una cerveza, nosotros podemos alimentarnos desde ella. Porque ¿qué contiene una cerveza? Levaduras, maltas, lúpulos. Y vamos a ir consiguiendo adjuntos que van a ir sumando y vamos a conseguir aromas y vamos a percibir sabores en capas. Y esa es la parte que me encanta de todo esto. Entonces el análisis sensorial, del que tanto hemos hablado, comienza entonces a tener mucho valor. Y no necesariamente tenemos que estar súper formados para entender ese punto. En esta parte que les he compartido, esta hoja de cata, es la que usamos en el restaurante. No es una hoja de cata que nosotros hicimos porque somos chéveres y no lo sabemos todas, no. Es una hoja de cata que se usa desde la comunidad de mujeres cerveceras en República Dominicana. Se le agradecemos a Lola Manzanas, que es conocida en la zona,
Lo más interesante es que nosotros, evidentemente, si le pusimos branding nuestro, pero siempre decimos de dónde viene, porque la única forma de que nosotros podamos hacer un trabajo coherente, como decía Chema, es que todos hablemos el mismo idioma. En Venezuela se dice que un puré de plátano es un puré de plátano, pero en República Dominicana ese puré de plátano se convierte en un vocablo maravilloso que está enraizado en la gente, que se llama mangú. Y lo acompañan con otros detalles, como ya les había dicho. Entonces, si nosotros usamos unas hojas de cata que sean lo más parecidas posibles, vamos a poder entonces relatar desde esa realidad lo que estemos consumiendo. Y ahí entonces comienzan a entrar todos los sentidos. Como decía el Chema, movemos la cerveza y vamos a recibir una volatilización de los aromas que tiene. Y empezamos a sentir, por supuesto, el levadura. En esta en particular tenemos pan, un poco de pan tostado, pan fresco, masa madre, con unos tonos ácidos bien interesantes. Y por supuesto, lo que siempre les digo, antes de llegar a ese paso, o sea que me adelanté porque es así como que wow, atrayente, podemos hacer el ejercicio de aspirar. Una, dos, tres, una, dos, tres, limpiamos la nariz inmediatamente, eso que les dije antes, wow, ahora se potencia, porque permití que la nariz se limpiara y se conectara con lo que estoy haciendo. Es un ejercicio que aprendimos de yoga, no es que yo haga yoga. ¿Qué permite eso entonces? Que mi cerveza, que ha ido perdiendo temperatura, que tiene una espuma dorada, intensa, cremosa, vaya soltando ese registro. También tenemos que recordar entonces que los registros olfativos de la cerveza en su mayoría están en la espuma. Para aquellos que todavía tienen esa sensación de que no, la espuma no debe ser parte del, de la cerveza como tal. Es importante, además, protege el CO2 para que no la oxide. Al ver esa cerveza entonces y ver ese color rojo intenso que tiene y ver que nos huele a pan y ver que nos conecta con esa panadería que hablaba Chema y que nosotros estamos viendo ahora, entendemos que es un proceso alimentario absolutamente. Entonces, ¿por qué hablamos de que sean fundamentos básicos del proceso de armonías? Porque yo puedo armonizar desde dos partes, o puedo hacer maridajes desde dos áreas, por similitud o por contraste. En este caso, esta cerveza que utilicé me encanta para los postres. Es un tema que me apasiona porque tendemos a pensar de que los postres no tienen formas de armonizar. Porque bueno, porque son postres, porque los postres no son tan comunes y porque cerveza con postre, ¿qué es eso? Entonces nosotros vamos a utilizar en este momento nuestra cajita de sabores, esa que tenemos guardada, y podemos de repente pensar que cuando hacemos el acto de olerla, wow, nos va a pedir comida porque empiezas a salivar inmediatamente. Entonces eso inmediatamente te hace pensar en el acto de alimentar. Y estoy siendo redundante a propósito. La única forma de poder crear armonías exitosas es de que logres el proceso de salivación para que empieces a pensar en qué sabores tengo guardados yo en mi cerebro que yo pueda combinar con esta cerveza. Uno de los que a mí me da es este producto que se consigue en República Dominicana y de repente en Venezuela se consigue, además hay muy buena charcutería en Venezuela, los palitos cerveceros, los jamones curados, la charcutería maravillosa que tenemos en Venezuela, una buena mortadela con algo de pistacho. Pensar en ese tipo de alimentos para una Galician Red Ale me parece fascinante. ¿Por qué? Porque con su capa de grasa nos va a cubrir el paladar y vamos a poder tener una armonía por contraste, porque realmente no son los mismos sabores. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos de ese contraste, que es como que lo más fácil, y queremos armonizar algo con los sabores parecidos? Es decir, pan tostado, algún proceso
dulce caramelizado que pueda haber en la cerveza. El mismo color nos llama a pensar en, wow, azúcar. Porque yo cuando veo cervezas oscuras siempre pienso en dulce. Entonces vamos a usar estas cajitas maravillosas que nos enviaron, que son de la gente de Una Ñanga, que es una panadería local, para ver qué puede ser. Fíjense qué interesante. Aquí tengo una Galician Red Ale, vuelvo, y tengo un cinnamon roll, un rollo de canela. La pregunta es, ¿entrará ese rollo de canela entre las armonías que yo quiero resaltar con esto? Vamos a ponerlo al lado, porque también tengo un babka de macadamias y Nutella, pan dulce. Volvemos al concepto de la panadería. Vamos a ver qué más hay aquí. Tengo aquí una funda que tiene una galleta de doble chocolate. Y tengo pan de es un pan cremosito dulcito. Entonces yo creo que la opción inicial, me disculpan que esté probando delante de ustedes, pero quiero hacerles el ejercicio. Vamos a probarlo con el pan de nata. ¿Qué pan podríamos usar en Venezuela? Mira, un pan de banquete, un pancito dulce, de esos que tienen azúcar por arriba, un golfeado. Siento que sería maravilloso. Me estoy guiando por los aromas que tengo en la cerveza. Entonces ahí es importante que nosotros vayamos, cuando estamos en la cervecería, estamos creando, etcétera, que nos recordemos el perfil de sabores que tenemos y a partir de ahí creemos. Y entonces para catar, una vez que ya sabemos qué perfil de aromas tiene, probamos un primer sorbo un poquitito más largo que puedan cubrir toda la boca y luego un sorbo más pequeño donde puedan sentir el nivel de alcohol, el nivel de cremosidad, de untuosidad que pueda tener la cerveza, etc. Entonces probamos. Y por supuesto, cuando prueban, se dan cuenta de todas esas vellosidades que nosotros estábamos hablando. Porque a través de ellas vamos a tener la posibilidad de probar. Y en la medida en que podemos probar, entendemos, ¿funciona? No funciona. O sea, ¿camina? No camina. ¿Qué es esto? El pan, cortamos un trocito, mordemos. Y en el último bocado, wow, este pan en particular podría ser comparado con la masa del pan de jamón que viene ya en camino. Porque es una masa dulce, suave, con su toque de sal para que eleven los sabores dulces. Y esta cerveza con un pan de jamón, señores, si no la tienen por allá, busquen el estilo, traten de conseguirla para que prueben el pan de jamón. Increíble, maravilloso. Porque combina perfectamente con esos sabores bases que tiene la cerveza. En esta cerveza pude ver también olores a banana, cambur, guineo, maduro, nueces, frutos secos, merey, aceitosita. Y eso permite entonces que piense en postres. Y si pienso en postres, entonces aquí Bismarck nos ha enviado una galleta de doble chocolate que de verdad está súper. Tiene nueces, chocolate, crema y son sabores que voy a encontrar en la cerveza. Entonces vamos a darle un bite. A ver.
Súper. Resaltan las notas dulces. Elimina por completo el golpe alcohólico. Pero lo puedes hacer desde la certeza de lo que estás probando, que sea realmente entonces por afinidad. Wow, una muy buena combinación. Muy buena combinación. De verdad, muy buena combinación. Quería probar eso para mostrarles a los que no lo conocen la rueda de los descriptores de cerveza, donde entonces ustedes vamos a poder tener vocablos, como decía Chema, descriptores de todo el proceso, y es una rueda de aromas que se creó en los años 70 por un ingeniero químico llamado Morten Melgaard y fue adoptada como un estándar de la European Brewery Convention y de la American Society of Brewing Chemists y del Master of Beer Appreciation. Y hay gente que se ha dedicado a estudiar la fisiología de la cerveza, la física de la cerveza, la química de la cerveza, que es parte importante del proceso que estamos haciendo. Entonces, nos damos cuenta que no es que es reunirnos a tomar cerveza sin saber qué vamos a presentar y cómo lo vamos a presentar. Es otra cosa totalmente distinta. Y por eso les comentaba anteriormente que bebemos menos, pero bebemos mejor. Porque una cerveza de estas perfectamente puedes durar con ella 45 o 50 minutos. Una cerveza densa, muy agradable, solamente tiene 5 grados de alcohol, pero es una cerveza que permite que tengamos unos perfiles de sabores intensísimos en copa que al mezclarlos se hacen, wow, explotan, ¿no? Y entonces esa explosión hace que tengamos mejor armonía del proceso. De verdad que una súper cerveza. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, para continuar. No veo preguntas. Me gusta eso que se han servido cervezas. Saludos a Rina, Wilman, Rosmar, Mr. Jack, que se sirvió una. Fernando, que lo tenemos como ponente. Por supuesto, la gente de Bebe Buenas Birras. Anímense a preguntar, de verdad. ¿Cuál sería un desacierto de armonía con este Red Ale? Me pregunta Marcel. Oye, yo creo que no pensaría en una carne muy especiada, por ejemplo. Un asado negro, no, un asado negro sí le iría, pero a ver, un chivo en coco, muy maracucho. Un chivo en coco no, por la complejidad de las notas del condimento y del coco y de toda la materia grasa que tiene, aunque aceptaría, cortaría un poco el alcohol de la cerveza, el coco lo haría lo haría entender como un desacierto absoluto. Me preguntan aquí cómo se usa el círculo. Ya les voy a explicar un poquito cómo se usa ese círculo. Básicamente, nosotros en ese círculo vamos a encontrar un área de gusto y un área de olores. Y vamos a combinar donde encontremos descriptores a partir de ahí. Es decir, que si yo voy a ir a la parte del olor, entonces yo voy a encontrar que tengo aromático, fragante, afrutado, floral, resinoso, a nueces, verde, herbal, cereal, caramelizado, tostado, fenólico, jabonoso, graso, diacetilo, aceitoso, rancio. Una nota aquí, el diacetilo puede ser un defecto y puede no ser un defecto, según sea la cerveza.
Entonces, como podría ser un defecto y tengo la duda, yo me voy a la guía BJCP y busco entonces qué cerveza, cuál es el relato de esa cerveza para yo poder estar clara si el estilo me lo permite o no. Si es sulfuroso, si es oxidado, o sea, vamos a tener esa proporción primero de olores y luego de gustos. Y vamos a ir buscando dónde tenemos los elementos que definen esta cerveza. No es que dice resinoso, no es herbal, y de una vez me voy a ir a que en el otro lado está que es ácido, acético y agrio, y es como que el gusto de esa parte resinosa. Posiblemente tengamos una cerveza que no sea resinosa y que no entre dentro de esa categoría, pero poco a poco, a medida que nos percatamos de esos descriptores, vamos a poder entonces evaluar. Es decir, que al momento de evaluar, para hacerlo más sencillo, si yo quiero relatar qué es lo que tiene esa cerveza, yo puedo perfectamente unir lo que yo estoy percibiendo en nariz, en boca, en el paladar, en lo que va al cerebro y regresa. Puedo percibir algunos de estos elementos que tengo en el círculo. Entonces voy a tener esa sensación en boca. Por lo menos esta cerveza es un poco astringente, tanina. Tiene que ver un poco con el color, tiene que ver un poco con la estructura que tiene, y esa estructura hace que esa sensación en boca que viene del gusto me lleve a pensar, ajá, pero ¿qué olor tiene esa cerveza como tal? Y como les hablaba de que era una panadería, vamos a buscar dónde podrían estar hablando de panadería, y vemos que hay un caramelizado tostado, que tienes caramelo, jarabe de caña, melaza, licor, o a pan quemado, cáscara de pan, azúcar quemada. Es muy común en las cervezas maltosas ese descriptor. Muy, muy común. Exactamente. En la clase pasada nos comentaron que la Pilsner Urquell tiene un bajo nivel de diacetilasa por la BJCP. Eso es totalmente cierto. Yo le voy a dejar la presentación a Gabriel para que puedan tener el círculo. No hay ningún problema por eso, eso es de dominio público. Y ahí pueden obtener el material. Entonces, ese proceso de cata lo llevamos a realidad cuando nos sentamos en una sala con la gente y entonces los ponemos a probar y hacer que pasen cosas y a que sirvan y a que tengan contacto con la cerveza. Desde el momento en que yo empecé a hacer catas de cervezas en el local, una de las principales barreras era las mujeres. No había una costumbre a que las mujeres acompañaran a sus esposos a tomar cerveza en las actividades. Está catalogado, en muchos casos se considera que la cerveza no es una bebida para compartir entre parejas, es una bebida más de hombres. Eso lo hemos venido discutiendo mucho, pero cada vez más tenemos mujeres cerveceras que se están uniendo a todo este proceso, y eso hace que tengamos una maravillosa posibilidad de crecer en el rubro. En estas imágenes que vemos es una cata que hicimos para presentar el club de catas de cerveza que tenemos en Maita Bistro, que es desde donde nosotros trabajamos, y normalmente tenemos una cata fija al mes, y estamos creando en este momento el club de fundadores, y entonces hemos ido enseñando a la gente a que sirva la cerveza, y entonces allí vemos a una señora sirviendo cerveza, en otra tenemos a otra señora catando cerveza, haciendo el ejercicio de mirar la cerveza, de ver color, espuma, carbonatación, etcétera, etcétera. Pero ven también que ahí están los esposos, y que se convierte en una actividad de pareja, de familia, porque inclusive hemos tenido catas donde han estado niños que son hijos de los importadores, por ejemplo. Entonces, con toda esa gente estamos logrando sensibilizar y hacer que más gente le pierda el miedo a la cerveza.
lo primero que te dicen es eso, no, es que yo no tomo cerveza porque eso es para hombres, eso me infla, yo me tomo una cerveza y aquello parezco un globo hinchado. No, por eso los enseñamos a servir en copas, por eso los enseñamos a que pierdan el carbónico, por eso los enseñamos a que le pierdan el miedo a la cerveza, por eso les enseñamos a que tomen lo que les guste. Y si hay alguna armonía que a ustedes les gusta, pero que no va con la cerveza, pero a ustedes les gusta y están convencidos que va, no la cambien, porque es su percepción y ahí entra lo que hablábamos de los sabores de la matria, los sabores de mamá, de la casa de los abuelos, de la casa de los tíos, de la casa de las maitas que nos permitieron aprender sobre el proceso de alimentarnos, el proceso inicial de alimentarnos, cuando nos embadurnábamos todos y éramos libres y hay muchas fotos donde entonces tú ves al niñito sentado en una mesita para niños, lleno de sopa, lleno sin pena, sin miedo. Entonces empezamos a entender que a medida que fuimos creciendo y que nos fuimos civilizando, y fuimos educándonos, fuimos perdiendo esa posibilidad de ser libres en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? El ser libres en el proceso entonces implica entender que si me gusta algo, eso es válido. Si me gusta la sensación que yo recibí con esa cerveza, es válido. Esa armonía es exitosa, sí o sí, nos gusta. Si no nos gusta, bueno, no funciona nada y probamos otra cosa. No pasa nada con eso. Pero lo interesante en todo esto, entonces, para hacerles un resumen, es que entendamos que el paladar y la lengua son nuestros principales organismos para el probar la cerveza. No podemos descuidar la nariz y las consideraciones que siempre les doy. Si usted va a probar cerveza en una cata, en una actividad, controle el perfume, que no sea un perfume fuerte. Igual para cualquier tipo de cata, cualquier tipo de degustación que los inviten. No hay nada que mate más la emoción de un plato agradable de cuando usted está bañado en un perfume muy fuerte y todo le sabe a perfume. Porque a oler. Las velas. Yo soy enemiga acérrima de las velas porque no permiten que se dé el proceso de salivación y que yo desee probar algún alimento en específico. Si usted va a ir a una cata, si usted va a ir a una actividad y usted no está claro con las armonías que se están sirviendo, pregunte. Límpiese el paladar. No necesariamente es que usted va a ir y va a comprar un frasco gigantesco de enjuague bucal y se va a lavar, porque la menta le va a bloquear todo el proceso de sentir y de saborear. Pero sí, no consuma alcohol antes de catar, mantenga el paladar limpio. Si fuma, trate de no hacerlo las 2 horas anteriores al catar la cerveza. Les admito que yo no conocía mucho el mundo del cigarro y ahora vivo en la tierra del cigarro. Y es una experiencia súper agradable, bien armonizada, que puede entrar perfectamente en cualquiera de estas actividades. Yo creo que podemos hacer que pasen muchas cosas desde lo que nosotros podemos servir. El primer ejercicio, y quiero que se lo lleven para la casa, cocinen algo que les gusta mucho, mucho, mucho. O si no lo saben cocinar, cómprenlo o díganle a su esposa o su esposo que se los cocine y busquen un par de cervezas y prueben a ver cómo les van. Y la otra es un cuadernito donde ustedes van a ir anotando todo el material de esa cerveza en cuestión. Y ponen la etiqueta y ponen, bueno, tenía tantos grados de alcohol y este es el IBU, que es el International Bitterness Unit, de cuánto amargor tiene, y vamos a poner cómo fue lo que percibimos, una bitácora de eso. Y eso permite entonces que ustedes vayan entendiendo y si quieren la puntean ustedes, no digan, no la publiquen, pero punteenla para ustedes mismos y así van a saber qué les gusta y cómo les gusta. Me dice Rina Raven, ¿qué hacer al catar varios estilos en un mismo momento? Es simple, lo vamos a organizar. Es decir, normalmente a mí me gusta arrancar las catas con cervezas fáciles de beber como una Pilsner, como una, a ver, cervezas que no me pongan a pensar mucho a la gente, que sean
la cerveza típica de reunirnos a comer pequeños o a comer pastelitos o un chicharroncito con los amigos. Me encanta arrancar con esas porque le doy algo de grasa al estómago y eso permite que no les pegue tanto la cerveza, pero por el otro lado, permite que esa sensación grasa a nivel de lengua y de paladar nos filtre un poco la cerveza y podamos tener una experiencia positiva para eso. Terminamos de catar una cerveza, generalmente o van a tener una hielera para desechar y agua para lavar, o van a tener un cambio de copa, eso depende del espacio que tengan, y van a poder probar la próxima cerveza sin ningún problema porque va a haber agua, se lavan el paladar y siguen probando alimentos. Así que eso no es un freno, al contrario, siéntanse libres de hacer catas en su casa. Vayan al mercado, cómprense 5 y vayan de menor a mayor intensidad. A mí particularmente me encanta esta Red Ale con un postre. En la cata que hacemos con esta cerveza, la armonía fue una galleta con guineo maduro, almendras y chocolate. Yo no les puedo contar lo que pasó con esa galleta. O sea, la gente estaba en éxtasis, porque la mezcla fue increíble. O sea, fue sumamente agradable y la gente quedó, pero maravillada con una mezcla que está en la nota de cata que te envían, porque esa es la otra. Una de las cosas que he encontrado que le baja un poco la emoción de alguien que toma cerveza es que no consigue las notas de cata de muchas de las cervezas artesanales. Y eso es una tarea pendiente que tenemos los que trabajamos en el sector, es de hacer que los cerveceros tengan sus notas de cata, que eso va a permitir que el comensal tenga mayor información y pueda tener un rango más amplio de acción en cuanto a la armonía. Fundamento básico. De ahí, para convertirse en un pro, bueno, hay que probar mucho. Yo tengo unos amigos con los que he hecho algunas cosas que ellos siempre te dicen que lo que hay es que tomarse todas para eliminar las malas y quedarse con las buenas. Esa es una buena opción. Y así ustedes en ese cuadernito van poniendo, oye, me gustó tal cerveza por esto, esto, esto y esto, y la comí con esto, esto y esto, y fue fantástico. En la medida que ustedes hacen su bitácora de cerveza, definitivamente va a ser muchísimo mejor, porque van a tener información propia de ustedes, no lo que les diga una empresa, porque al final cada cerveza es una experiencia. Y además, la mejor forma de guardar una cerveza es entre pecho y espalda. Entonces, ¿para qué comprarlas para guardarlas si la verdad es que lo mejor es consumirlas y compartirlas? Yo creo que es la base de todo lo que estamos haciendo. Estoy encima del tiempo. No sé qué me dice Gabriel, que ha estado por ahí. Yo estoy soltando mis nervios apenas en este momento. Estaba agarrada, pero muy complacida de poder aportar algo, un granito de arena al movimiento cervecero de mi país. Y me siento muy orgullosa de eso y que estemos haciendo esto en un día como hoy, que hay tantas emociones revoloteando en Venezuela, porque hoy vamos a romper ese récord de la orquesta más grande del mundo y son motivos de celebración y de orgullo que uno de los países con más golpes y con más y que nos está pasando de todo y que estamos atomizados por el mundo, tengamos una copa cervecera en estos momentos de país y que otros países que están mejor no han podido lograr la de ellos. Así que un aplauso inmenso a la gente de la Copa Alianza Cerveceros. Ya yo quiero saber quiénes ganaron, quiénes lograron medallas en esta presentación y por supuesto agradecer a toda la gente que ha estado trabajando en todo esto para que se hiciera posible. Bravo, bravo. Wow.
Seguiremos, seguiremos. Gracias por la invitación. Y por supuesto, un saludo especialísimo a las comunidades cerveceras en toda Latinoamérica. Estamos formando mujeres, estamos haciendo que se involucren y es la única forma en la que vamos a vencer barreras. Sí, con mucho orgullo, hoy uso la franela de Comunidad de Mujeres Cerveceras de República Dominicana, pero también soy parte de la Comunidad de Mujeres Cerveceras venezolanas y Gaby, que está haciendo un trabajo fantástico. Vamos a seguir haciendo cosas y tengan por seguro que a lo que viaje a Venezuela vamos a tener una semana intensiva, probando, haciendo cosas y nada, vamos para adelante es para allá. Sí.